el tema central de los medios deportivos italianos es uno solo: Mauro Icardi. Las negociaciones entre el entorno del delantero y el Inter por la renovación del contrato finaliza a mediados de 2021, se dilató más de lo esperado y varias internas salieron a la luz. En las últimas horas el club decidió quitarle la cinta de capitán, portaba el brazalete desde la temporada 2015-2016 para dársela al arquero esloveno Samir Handanović, y como respuesta el futbolista decidió no viajar a Austria para disputar el encuentro ante Rapid Viena. Por los 16avos de la Europa League, ganaron 1-1 con gol de Lautaro Martínez. En la conferencia de prensa previa al choque con los austríacos, el entrenador Luciano Spalletti dejó en claro que las actitudes del goleador y de su entorno generaron malestar en el grupo y el club. Tras todo lo que ocurrió, estaba claro que algunas cosas que rodean a Mauro había que arreglarlas, y su reacción de hoy, la de no viajar con el equipo aunque yo lo convocara, lo demuestra. Hay cosas que incomodan al equipo del que era capitán y también al club. Por mi parte, el tema se acaba aquí. Durante la semana hablarán los directivos y todos los demás, esbozó el DT. La prensa italiana coloca a Wanda Nara como la principal responsable de generar mal clima y romper la armonía del vestuario con sus declaraciones. Además de apuntar contra el entrenador y pedir por la inclusión de Lautaro Martínez en el equipo titular, la pareja y representante del rosarino declaró: "Me gustaría que Mauro estuviese más protegido por el equipo. No se entiende si estas cosas malas vienen de dentro o de fuera". En el programa Tiki Taka, en el que trabaja como panelista, sostuvo que al Inter le faltaba un jugador que le cediese a Icardi 5 balones buenos, y afirmó que el croata Ivan Perisic pidió ser traspasado debido a problemas personales. Puntualmente, esta última frase fue un detonante en el seno del plantel. El delantero croata, que es otra de las principales figuras del equipo, según Mediaset, se acercó a Mauro y lanzó un ultimátum: "Decile a tu esposa que no hable más de mí en televisión". Esta no es la primera vez que el balcánico tiene un cruce dialéctico con Icardi. Según el Corriere della Sera, en febrero de 2018, el rosarino se enojó con Perisic en reiteradas jugadas durante el 1-1 ante el Spal. Tras gritarle en el campo, la situación se trasladó al vestuario, donde se sumó Brozovic, y se vivió un clima enrarecido. Parte del plantel tuvo que intervenir para que la situación no pase a mayores. Brozovic, por su parte, también ganó protagonismo en esta novela al ponerle "me gusta" en las redes sociales al nombramiento del arquero esloveno Samir Handanović como nuevo capitán de la institución, en reemplazo de Icardi. A principio de este año, Wanda Nara alertó al Inter con sus declaraciones al afirmar que hoy por hoy estamos muy lejos de la renovación y que clubes importantes están intentando hacerse con los servicios del delantero. Lo quieren los dos clubes más importantes de España, uno de Francia y otro de Inglaterra, sostuvo.
Los medios italianos colocan a Real Madrid, Barcelona y Juventus como posibles destinos del delantero. Más sobre este tema, Wanda Nara y problemas en el vestuario. El detrás de escena de la pelea Mauro Icardi e Inter. Mauro Icardi avivó el escándalo en el Inter con una enigmática frase. Ante la ausencia de Icardi, Lautaro Martínez le dio el triunfo al Inter por la Europa League.